Vale. Pues es un privilegio para mí volver a visitaros y compartir este culto en honor a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir todos a la carta de Pablo a los Filipenses. Os pediría que abrierais vuestras Biblias y me acompañarais todos en la lectura en esta carta. Filipenses capítulo 1, una carta escrita por el apóstol Pablo en prisión. Estaba en la prisión de Roma cuando escribía esta carta. Y vamos a ir al capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 30, aunque nuestro mensaje se va a centrar en los versículos del 12 al 18. Entonces, si me queréis acompañar todos en la lectura, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Y dice así la santa palabra de nuestro Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración, por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por mi vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto es que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís de mí. Amén. Amén. El Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos leído hasta el versículo 30 para tener un poco la línea del contexto en el que está hablando Pablo. El mensaje de esta mañana se titula Avanzando el Evangelio. Vemos a Pablo en una situación de sufrimiento, en una situación
en la que ninguno de nosotros desearía estar, ¿verdad? Una situación donde está encarcelado en una celda en Roma, donde escasea la comida, donde hay poca luz, donde hay realmente humedad, ¿no? en esta celda aislada. Filipenses capítulo 1, versículo 12 nos dice lo siguiente. Nos dice que al leer juntos esta palabra, le pidamos al Espíritu del Señor que nos hable, que nos muestre qué es lo que Pablo tiene preparado para nosotros, cuál es el mensaje que tenía para los filipenses y en este tiempo para nosotros hoy en la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, como pecadores inútiles que somos, como necesitados de ti, de tu guía, de tu espíritu, de tu palabra, Señor, te pedimos que esta mañana seas tú el que hable a través de tu espíritu a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor. Que seas tú el que dirija este mensaje del apóstol Pablo en la cárcel de Filipos, Señor, en la cárcel de Roma, a los filipenses. Que seas tú el que nos muestre, Señor, cuál es el camino a seguir, Señor, qué es lo que tenemos que ir superando, ir creciendo por medio de la gracia, Señor, y que seas tú el que ministre nuestras vidas hoy. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues nos reunimos esta mañana para meditar en algo que nos desafía en cada momento de nuestra vida cristiana, ¿verdad? A veces nos preguntamos cómo es la providencia de Dios en nuestra vida. La providencia de Dios, y como sabemos, la providencia de Dios es la forma en la que Dios gobierna el mundo, ¿verdad? Él es soberano y gobierna el mundo mediante su providencia y a través de ella provee a su pueblo. Esta es una definición de la providencia de Dios. Sin embargo, muchas veces, en muchas circunstancias, nos preguntamos: ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué las cosas no me van conforme las tengo planeadas? ¿Qué está ocurriendo? Si estoy haciendo las cosas bien delante del Señor, estoy orando, estoy yendo a la iglesia, tengo comunión con los hermanos, pero en el trabajo no me va conforme deseo. Mi familia está enferma. ¿Qué pasa? Que soy un creyente sufriente. O sea, tengo sufrimiento en mi corazón, aunque sigo en los caminos del Señor. Cuando nos enfrentamos a estas situaciones, es difícil entender la providencia de Dios. ¿O no es así? A mí me cuesta. Me cuesta muchas veces entender la providencia de Dios en estas situaciones. Filipenses, de 12 al 30, encontramos al apóstol Pablo encarcelado en Roma, en una situación inhumana, con poca comida, poco agua, con pocas necesidades, o sea, con pocas medidas sanitarias. Pablo estaba en un momento bastante malo. Incluso él dudaba que iba a salir de ese momento, ¿verdad? Estaba sufriendo. No estaba seguro que iba a sobrevivir. Además, advierte a los creyentes de Filipos que también podían sufrir situaciones similares, ¿verdad? Él advierte y escribe estas palabras para que tengan una guía, para que tengan un propósito en sus vidas delante de la providencia de Dios. Y para entender mejor
cómo Dios obra en medio de las dificultades, vamos a poder verlo en este mensaje en 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos clave sobre la providencia de Dios en la vida cristiana. El primero de ellos es simplemente cómo interpretar correctamente la providencia de Dios en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, ¿verdad? En medio de la confusión. ¿Cómo interpreto yo la providencia de Dios aquí? Bueno, nos dice el versículo 12 de Pablo, dice que quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Ay! O sea, que el sufrimiento que Pablo estaba pasando tiene un fin, tiene un propósito. Dice que han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y la palabra que está utilizando aquí para escribir progreso, la palabra griega, es un término militar. Es un término militar que describe a los exploradores de otra compañía, de otro ejército, cuando entran en el campo enemigo y ganan terreno, ¿verdad? Sortean la posición del enemigo y van ganando terreno. Y realmente es una imagen poderosa, ¿verdad? Es una imagen que nos dice que Pablo está diciendo que sus sufrimientos han preparado el camino para el progreso y el avance del Evangelio. Y entonces pienso en mí, ¿verdad? Pienso en un creyente cuando está sufriendo. Las preguntas que se puede hacer, ¿verdad? Pablo dice que lo han favorecido. Ha favorecido ese momento de sufrimiento, lo ha favorecido por medio del Evangelio. Lo que parecía un golpe mortal para la fe, un golpe mortal para la extensión del reino, Dios lo transforma en una herramienta para su gloria, ¿verdad? Lo que tú sientes que es para mal, lo que tú estás viviendo en este momento o en algún momento de tu vida pensando que es para mal, que ya no lo puedo soportar, ¿por qué este camino? ¿Por qué no paro de estar sufriendo? ¿Por qué las cosas no van bien? Dios lo hace para bien. Amén. Lo que tú piensas que es malo para ti, Dios lo transforma para bien. Vamos a ver en un ejemplo moderno del día de hoy. Pensemos en la iglesia en China. La iglesia en la China comunista, ¿verdad? En 1949, ahí llega el comunismo en este país y la fe cristiana es perseguida. La fe cristiana hace que no siga avanzando. Se cierran iglesias, se expulsan misioneros, se prohíbe la predicación del Evangelio. Cualquiera que hubiera pensado que el cristianismo en China estaba así, lo hubiera condenado, ¿verdad? Hubiera dicho, el cristianismo en China va a desaparecer. Hay una presión del gobierno de todos los creyentes chinos. Pero no fue así. No ha sido así. Hay entre 50 y 100 millones de cristianos en China en el día de hoy. Y puede ser una minoría oprimida, pero se han convertido en una iglesia vibrante y que adora y alaba al Señor. Y todo eso no se queda ahí. En Europa hay 400 iglesias chinas. Y de esas 400, 50 están en Barcelona. No, 50 están en España y 20 de ellas en Barcelona. Dios usó el sufrimiento del pueblo chino para extender su voluntad, para extender el Evangelio. Y que sea el más conocido, más glorificado, más alabado, ¿verdad? Ha habido una invasión del progreso del Evangelio.
Mira cómo estaba China comunista, ¿verdad? Ha habido una invasión, ha llegado a Europa. Las iglesias chinas están repletas del mar, repletas. Hay 2 cultos, por la mañana, por la tarde. En la medida que las buenas nuevas han capturado los corazones a través de la fe en Jesucristo, nos dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ¿verdad? Los caminos de Dios no son lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vemos. Y sus planes no son nuestros planes. Lo que tú sentiste que era para mal, Dios lo ha convertido para bien. Pero eso no ocurre solamente en los chinos, ¿verdad? No ocurre solamente ahí. Ocurre dentro del pueblo de Dios. Ocurre dentro de cualquier iglesia. Ocurre dentro del corazón de cualquier creyente. Podemos poner un clásico de la providencia de Dios. Y seguro que lo conoces, seguro que lo has citado, seguro que lo tienes en mente, ¿verdad? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que su propósito son llamados. Es un precioso pasaje de la Escritura, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces es malinterpretado. No es una promesa de que todo te va a ir bien. No lo es. No es una promesa de que eres un creyente llamado por Dios, pero todo te va a ir bien. Más bien es una promesa de que Dios está al control de todas las cosas. Amén. Dios está al control de todo y las puede usar para su propia voluntad. Las puede usar para su propósito. ¿Te das cuenta? Cada detalle de tu vida, cada pequeño detalle de tu vida, cada frustración, cada desaliento, cada prueba, cada triunfo, cada alegría, las usa Dios para su gloria. Dios va a obrar en cada circunstancia para el bien supremo y del progreso del Evangelio. No para otra cosa. Él nos llama para su gloria, para la extensión del reino, para los fines del Evangelio. No para que seas cada día vivas mejor, ni para que tengas más prosperidad, sino para los fines del Evangelio. Para que todo el mundo escuche el nombre de Jesús. Todo el mundo. Para que todos los hombres y mujeres y niños doblen sus rodillas ante Él. Porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Para que todos puedan conocer que hay un Salvador. Eso es lo que está haciendo la providencia de Dios aquí, en Filipenses, en la persona de Pablo, en la cárcel. Eso es lo que está haciendo la providencia de Dios en medio de la iglesia. Dios está llevando el Evangelio a cada nación o grupo, a cada ciudad, a cada pueblo, para que en nombre de Jesús puedan conocerlo y puedan darle gloria. Y que muchos doblen rodillas delante de Él para exaltarle y alabar su nombre. Esto es lo que está ocurriendo en China, ¿verdad? Esto es lo que ocurrió en China. Es lo mismo que está ocurriendo hace 2000 años en Filipos. Lo mismo que está ocurriendo hoy. No ha cambiado. Es la escena que tenemos en Génesis 50:20, donde José les dice a sus hermanos: vosotros pensabais mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. Si estás en la obra de Dios y trabajas para ella, es para extender el reino de Dios. Es para extender su obra.
es para llamar a más pueblo. La providencia de Dios cambia la adversidad en oportunidad. ¿Quién hubiera pensado que las cadenas de Pablo lo hubiesen servido como un modelo eficaz para hoy, para nuestras vidas? ¿Quién lo hubiese pensado? Sin embargo, Pablo descansó en la infinita soberanía de Dios y perfecta voluntad, en su perfecta sabiduría, que hace todas las cosas para bien, ¿verdad? No debemos sorprendernos cuando el Señor hace grandes y maravillosas cosas en nuestra vista, en nuestra vida. Pero tenemos que pensar cuál es el motivo por cual las hace. Nosotros solo nos fijamos en el momento, ¿verdad? En la situación puntual, en lo que estamos viviendo ahora. Pero debemos descansar y ver a dónde va la voluntad de Dios. ¿Dónde va realmente nuestra confianza? Pero que las pruebas más duras que pasemos, las cosas malas en el tiempo, las convierte para bien. Esto tiene que ser nuestro aliento, nuestra fuerza de permanencia en medio del sufrimiento. La providencia de Dios da oportunidad en medio de la adversidad. Es lo primero que Pablo nos enseña a abrazar y comprender en este texto. Lo segundo es la providencia de Dios y el testimonio del creyente. Lo tenemos en el versículo 13. La providencia de Dios y el testimonio del creyente. Aquí encontramos lo importante que es vivir fielmente, confiando en la bondad soberana de Dios. A que te es difícil en el transcurso de las semanas, en el transcurso de los meses, enfrentándote a las cosas del mundo, a que te es difícil vivir fielmente la soberana voluntad de Dios. Es difícil. No solo para mí, yo creo que es difícil. Bueno, aquí está el impacto de vivir fielmente en medio de las pruebas y el sufrimiento. Esto ocurre cuando estás pasando verdaderas dificultades. Bueno, no os voy a contar mis dificultades, yo creo que no es momento de hablar de mí, pero yo paso dificultades todas las semanas. Estoy sufriendo todas las semanas. No os voy a decir por qué, pero tengo un sufrimiento detrás de mí. Pero cuando te aferras a Jesús, cuando estás caminando por la fe, creyendo que el propósito soberano de Dios es que crezca el Evangelio, tanto en ti como en los de tu alrededor, creas una confianza firme en la voluntad de Dios. Entonces, en cuanto a los incrédulos que empiezan a mirarte, empiezan a notar que ahí pasa algo diferente. Mira, esta persona está sufriendo, pero se está comportando de otra manera. Aquí pasa algo, ¿verdad? Los incrédulos se preguntan qué está pasando en tu vida. Y en el versículo 13 Pablo describe: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. La palabra que Pablo utiliza aquí es todo el pretorio. Y por el contexto histórico se trata de los soldados de la Guardia Pretoriana, los soldados de la Guardia Imperial, ¿verdad? Pablo estuvo 2 años preso en Roma, en una casa, 2 años estuvo ahí preso. Y los soldados que lo custodiaban eran soldados pretorianos de la Guardia Imperial. Y estos soldados
estaban presentes y veían las oraciones de Pablo. Veían las explicaciones de la escritura de Pablo. Sentían el testimonio del Evangelio de la gracia, ¿verdad? Y a través de todo ello, su vida, su conducta, sus pruebas, sus sufrimientos, su mansedumbre, su carácter, su valor, para predicar a Cristo, hizo mella en esos soldados. Pablo está diciendo que, de alguna manera, el testimonio de su vida firme al Evangelio del Señor Jesucristo ha habido un impacto dentro de la guardia pretoriana, ¿verdad? Dentro de la casa real. Hay quienes de entre ellos fueron llamados al Señor. Hay gente dentro de la guardia imperial que fue llamado al Señor. Mientras Pablo estaba en prisión, mandó saludos a los de la casa del emperador. Lo hemos leído, ¿verdad? Así que en el capítulo 4:22 nos dice que todos los santos os saludan, y especialmente a los de la casa del César. El testimonio de Pablo había llegado hasta la misma casa del emperador. El impacto que puede tener una vida de fidelidad, ¿verdad? Una vida de sujeción al Señor. Hermanos, ¿quién sabe quién nos está mirando? ¿Quién sabe en nuestro día a día quién nos está mirando? ¿Quién nos está observando? ¿Quién sabe el impacto que puede tener tu desesperado descanso, Jesús, en los demás? El sufrimiento está en Cristo. El sufrimiento es por Cristo y para manifestar a Cristo. Quizá ahora, con unas palabras, es difícil de entender la situación, ¿verdad? Pero piensa en un momento tuyo, personal, de sufrimiento. Un momento de desesperación. Ese momento tiene que estar en Cristo. Tiene que ser por Cristo y para manifestar a Cristo. No solamente para los buenos momentos, ¿verdad? Para los momentos de diversión, de salir con la iglesia, de comunión. No, es para los momentos de la vida diaria, para cualquier momento en el que pasemos. Estar en Cristo para Pablo significa ser llevado por la soberanía de Dios a la sabiduría de su Salvador. Y la prueba la tenemos en el capítulo 3, versículo 10. Dice: la experiencia, la realidad de participar en la comunión de los sufrimientos de Cristo. Él entendió que su sufrimiento era participar en los mismos sufrimientos que estaba pasando Cristo. Eso le fortalecía, eso le daba un camino a seguir, ¿verdad? Pablo está diciendo que Jesús es más precioso para mí que las cadenas que tengo en prisión. Lo quiero a Él, yo lo quiero a Él y no estas cadenas, ¿verdad? No me importan las cadenas, no importa el sufrimiento que estoy pasando. Yo estoy dispuesto a soportarlo todo para tener a Cristo, para tenerlo a Él. Estoy dispuesto a sufrir. ¿La vida es fácil? No. ¿La vida es fácil para un creyente? No. Pero el creyente tiene a Cristo. Tiene donde esconderse. Tiene donde agarrarse, ¿verdad? Tiene una verdad fiel y verdadera. ¿Cuán precioso es Cristo para ti? ¿Cuán precioso es Cristo para ti? No digo que lo alabes, que lo adores, que vengas a la iglesia, que tengas comunión con los hermanos, que leas la palabra. No, digo que cuán precioso es Cristo para ti. ¿Qué valoras más
que Él? ¿Qué hay en tu vida que valoras más que Cristo? Y la visión del único sacrificio perfecto por tus pecados, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué valoras más que Él? Estas son las preguntas que nos plantea Pablo en este texto. Quiere que entendamos que Cristo vale la pena, hermanos. Vale la pena. Cristo vale la pena tenerlo presente día a día, momento a momento, en las malas circunstancias, en las buenas circunstancias también. Cristo hay que tenerlo presente en cada momento de tu vida. Eres tu sustento, eres tu fortaleza. Quiere que entendamos que Cristo vale la pena. No hay sufrimiento en el que puedas caer que no valga la pena sufrir. No hay. No hay dificultad a la que pueda ser llamado al servicio cristiano que valga la pena soportar por Él. No hay ninguna. Ese es el impacto que puede tener una vida de fidelidad a Cristo, ¿verdad? Imagínate esos soldados romanos custodiando a Pablo. Ese es el impacto que tenían en su vida. Una vida de integridad. Una vida de compromiso, una vida de confianza plena en el Señor Jesús. La providencia en la adversidad, la providencia en el testimonio del creyente. Y en tercer lugar, observemos qué aprendemos sobre la providencia de Dios y la proclamación del Evangelio. Versículos 14 y 17. La providencia de Dios y la proclamación del Evangelio. Pablo nos ha contado el impacto de la fidelidad que ha tenido a través de las dificultades. Y el impacto que ha tenido en aquellos perdidos que lo estaban viendo, ¿verdad? Aquellos que estaban a su alrededor, cuidándolo en la cárcel. Muchos de ellos habían oído hablar de Cristo, y algunos se habían convertido a Él, incluso algunos en la casa del César. Ahora nos cuenta el impacto del testimonio de fidelidad en medio de las pruebas sobre la iglesia. Fijémonos en los versículos 14 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero todos de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hay algunos en los días de Pablo, igual que en el día de hoy, que miran a los grandes líderes, ¿verdad? A los grandes líderes del pueblo evangélico y quieren ser como ellos. No es que prediquen a Cristo sinceramente, o sea, ellos quieren ser como estos grandes líderes, quieren ocupar su lugar. En el fondo son objeto de envidia. Ven a otros que han triunfado en el mundo evangélico, ven grandes predicadores, ven sus predicaciones y dices, wow, qué predicación más buena, ¿no? Incluso tienen apuntes de sus predicaciones. Pero el motivo final no es el Evangelio de Cristo, es que quieren ser como ellos, quieren ocupar su lugar. El fondo del objetivo es la envidia. En lugar de tenerlos como maestros y mentores y aprender de ellos, los ven que quieren ser igual que ellos. Dentro de su engañoso corazón
tienen la predicación, no tienen la predicación del Evangelio como un mecanismo fidedigno, sino la tienen como una autopromoción. Se promocionan a sí mismos. Es un autoengaño, un autoengrandecimiento. Esto ocurría en el tiempo de Pablo, pero esto, soy testigo además, que está ocurriendo en el día de hoy. Ocurre en el día de hoy. Aunque predican el Evangelio bíblico, los escuchas predicar y son buenos predicadores, pero estas predicaciones, el fin es la autopromoción, promocionarse a sí mismo. Quieren que les hagan mucho caso, ¿verdad? Ellos quieren ser el centro de la iglesia. Ellos siempre tienen buena imagen, buen aspecto, hablan bien, son muy, muy sinceros, son muy buena persona, pero en el fondo de su corazón es la autopromoción, enriquecer y llenar sus bolsillos del dinero de la obra del Señor. Y no es que quieran hacer mucho para Cristo, solo quieren engrandecerse a sí mismo. Y qué cosa más fea es que alguien use los medios de gracia, la predicación del Evangelio, para engrandecerse a él mismo, ¿verdad? Qué feo, qué horrible. Todo, hermanos, todo se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Y algunos en los días de Pablo que estaban haciendo eso, tratando de ocupar el lugar de Pablo. Veían a Pablo, pero lo veían como alguien que era famoso, que tenía un buen sitio. Y ellos querían robarle el protagonismo que Pablo tenía. Sin embargo, seguían predicando fielmente el Evangelio. Y aunque lo hicieran por motivos equivocados, Pablo aquí, de cierta manera, les honra también. Sin embargo, había otros que tenían buenos motivos. Veían a estos predicadores como Pablo, como sus héroes de la fe, como sus mentores, como sus pastores, ¿verdad? Y ellos querían caminar la batalla del Señor, ¿verdad? Ellos querían predicar el Evangelio fielmente, ser fieles en la predicación del Evangelio y en su conducta. Y anteriormente señalamos lo asombroso del crecimiento de la iglesia china, ¿verdad? Después del comunismo, que la había llevado a la prohibición, en el versículo 14 y 17 nos señala el mecanismo de cómo llegó a producirse. ¿Cómo es que cuando la iglesia empieza a sufrir, los creyentes se despojan de todo y claman a Cristo? ¿Por qué la iglesia cuando hay opresión, hay persecución, hay sufrimiento, los creyentes se despojan de las cosas vanas de la vida y proclaman a Cristo? Pues están haciendo lo mismo que está haciendo Pablo en la cárcel de Filipos. La providencia de Dios nos libera de las preocupaciones del mundo. Entender la providencia de Dios en tu vida te libera de todo sufrimiento que puedas pasar, porque tienes un motivo y un objetivo al cual seguir. Podemos decir algunos, fue Tertuliano quien dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y la historia de la iglesia lo ha demostrado así, ¿verdad? Policarpo de Esmirna fue un obispo y mártir cristiano que vivió en el siglo II. Según la predicación de Policarpo, fue discípulo del apóstol Pablo y se convirtió en ser líder de la iglesia. Esmirna era una ciudad en la costa de Asia Menor. Y en el año 155 después de Cristo, el gobernador de Asia Menor ordenó a Policarpo que fuera arrestado y que lo llevaran delante de él.
y que delante de Él confesara y se apartara de la fe en Cristo Jesús. Y Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo he de maldecir a mi rey? Los soldados romanos lo ataron en un montón de espinos, en un montón de leña, de madera, y le prendieron fuego. Y él dijo, quemándose en la hoguera: al Señor Dios le doy gracias porque me has tenido digno de este momento, para que entre los mártires yo pueda tener parte de la copa de Cristo. Quizás un sufrimiento extremo, ¿verdad?, para ponerlo en tu vida, pero lo podemos transportar a cualquier sufrimiento en el que estamos pasando. Las convicciones de los mártires se han convertido en los ejemplos de una iglesia que crece, de una iglesia que avanza, de una iglesia que sufre y predica el nombre de Cristo. La palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios no está presa. Dios hace mucho más de lo que pedimos. Cadenas en la palabra de Dios no hay. No hay tales cosas. No hay países cerrados al Evangelio. Muchas veces pensamos en países que está prohibido el Evangelio, que te encarcelan, que te matan, que te persiguen. No hay países cerrados al Evangelio. No hay países en los que Dios no está obrando a través del sufrimiento. No hay. No existen. La providencia de Dios obra a través de sus siervos, a través de sus testigos en el Evangelio. La providencia de Dios en la adversidad. La providencia de Dios en el testimonio del creyente. La providencia de Dios y la proclamación del Evangelio. Y muy rápidamente, en cuarto lugar, la providencia de Dios y el gozo en medio de la adversidad. En el versículo 18, aquí está el corazón de Pablo. Pablo nos dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en Cristo me gozo y me gozaré aún. Hermanos, se habla mucho de Jesús. Su nombre, su fama, su honor está siendo difundido. Y eso emociona el corazón de Pablo. No le importa por qué motivos, ¿verdad? Eso emociona el corazón de Pablo. Eso es lo que está diciendo: vivo para que más puedan conocerlo. Pablo entrega su vida a la difusión del Evangelio. Eso es lo que está diciendo: toda mi alegría está atada a la suya. Todo mi gozo está atado en Cristo. Toda mi experiencia, todo mi sufrimiento, todo mi ser está atado en el Señor. Dice que proclama su nombre más, así se avivan las llamas de mi pasión, así se avivan las llamas de mi amor por Cristo, que prediquen al Señor Jesucristo. Las ambiciones y las esperanzas están atadas a las promesas de Cristo, a las promesas del Señor. ¿Cuáles son las ambiciones y las aspiraciones más profundas de tu corazón? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Cuál es tu ambición realmente? De verdad, hoy puedes confesárselo a Dios. Hoy puedes decirle a Dios, en medio del culto, puedes confesarle dónde están tus mayores anhelos. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes.
¿Dónde están las ambiciones de tu corazón? ¿Cuáles son tus verdaderas ambiciones, tus verdaderas motivaciones? Si atas tus ambiciones, hermano y hermana, si atas tus ambiciones a la comodidad, a tu familia, a tus hijos, a tu futuro, si las atas a estas aspiraciones, siempre serán vulnerables. Siempre caerán en el sufrimiento. Siempre serán vulnerables. No habrá un fin en ellas. Si todas tus esperanzas y aspiraciones son en este mundo y son materiales, siempre serán vulnerables. Te robarán la alegría. La prueba te robará la tranquilidad. Pero Pablo ha fijado su gozo en el nombre de Cristo. Pablo está enfocado en la voluntad de Dios y en el nombre de Cristo, en la extensión del Evangelio. Todas ellas, él lo sabe, son para que el nombre de Jesús sea más apreciado, más proclamado, más conocido. Tiene, por tanto, un fundamento inquebrantable, un fundamento seguro de alegría. Ya puede sufrir, ya puede padecer. Que mi seguridad está en Cristo Jesús. No fijes tus esperanzas y tus alegrías en tus circunstancias, en lo que estás pasando, en lo que puede venir. Sino fíjalas en el avance del Evangelio, en el progreso de la obra de Dios, por la causa y la fama de Jesucristo. Dios ha prometido que su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Él ha prometido que cada tribu, lengua, pueblo y nación reunido en el trono cantarán: digno es el Cordero, digno es el Cordero. Él ha prometido que toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de Dios Padre. Y eso es seguro. Esto es seguro. Y cuando hayas adornado y enganchado tus esperanzas de gozo a las promesas del Señor Jesús, será socavado todo sufrimiento. Será muerto, tapado. Tus alegrías siempre prosperarán, porque estarán en Cristo. Tus esperanzas siempre serán buenas, porque estarán en Cristo. Tus preocupaciones morirán, porque Cristo tiene un fin perfecto para ti. Tiene la fortaleza perfecta en tu vida. Las malas circunstancias desaparecerán. Desaparecerán. Porque miras más allá. Porque no te quedas enfocado en tu entorno, en tu momento, en lo que está ocurriendo. Porque tu fe está depositada en la esperanza eterna del Rey de Reyes y Salvador de todos los que creen, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por todos aquellos que son de Él, de su pueblo. Que el Señor nos ayude a hacer que las ambiciones y nuestros anhelos más profundos de nuestro corazón sean en nombre de Cristo. Amén. Que Dios nos ayude, porque así te fortaleces tú, fortaleces a la iglesia, proclamas el Evangelio, no solo de voz, en tu vida, en tus circunstancias.
Te vuelves una persona íntegra. Íntegra que alaba, comprende, predica y vive el nombre de Jesús. Oremos, hermanos. Señor, te pedimos